Estimados alumnos, bienvenidos. Estamos llegando a la novena clase ya de nuestro curso, que es la última clase de esta segunda unidad, que son las ciencias de la religión. Esta novena clase es una clase de síntesis, una clase importante que cierra lo que son las ciencias de la religión, y es una clase que se titula La dogmática como autorreflexión. Vamos a tratar de entender estos dos conceptos, el concepto de lo dogmático por una parte y el concepto de la autorreflexión, que va a ser muy importante en los sistemas sociales. Los sistemas sociales se definen como aquel sistema que opera en un horizonte de sentido, o sea, que tiene una finalidad teleológico, ¿verdad? Se diría en términos estrictos, o sea, opera en torno a fines, pero además los sistemas sociales son capaces de autorreflexionar, o sea, son capaces de mirarse a sí mismos y establecer una reflexión. Esta autorreflexión podría ser también equiparada en términos de el psiquismo individual con la conciencia, ¿verdad? O sea, aquella actividad que es capaz de mirarse a sí misma, ¿verdad? Y que es capaz de reflexionar en torno a sí misma. Y uno de los elementos fundamentales cuando pensamos en ciencia de la religión y cuando estamos pensando en entregar elementos para analizar sistemas religiosos, y aquí estamos circunscribiéndolo, valga la aclaración, lo estamos circunscribiendo al ámbito cristiano, y específicamente esta clase sí vamos a trabajar muy de cerca el cristianismo, pero el protestantismo. Como ustedes han ido viendo en estas tres últimas clases, nos hemos ido acercando mucho a lo que es nuestra práctica específica, no porque los contenidos se apliquen solamente a nuestra práctica específica como protestantes, sino por los objetivos del curso, por el contexto de nuestro seminario, y sobre todo porque nosotros siempre estamos en la confianza de que estas herramientas de ciencias sociales, estas herramientas de las ciencias para mirar los fenómenos religiosos, van a poder ser de ayuda y van a poder, digamos, contribuir al análisis que ustedes puedan hacer de las distintas situaciones religiosas con las que ustedes se enfrenten, ya sea en sus actividades congregacionales generales o los que en algún minuto lleguen a ser ministros del Evangelio. Por lo tanto, nos interesa en esta clase que estamos cerrando, esta segunda unidad, concentrarnos fuertemente, lo vamos a hacer. Y por eso entonces que nosotros definimos el título, que es que la forma de autorreflexión, ¿verdad?, que tenemos y que en general el cristianismo tiene, se consolida a través del dogma. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Somos una religión dogmática. Yo sé que la palabra dogmática tiene un contenido semántico, cultural, que tiene un componente negativo, pero nosotros cuando hablamos de dogma, lo que estamos hablando es de un conjunto de verdades, ¿cierto? De verdades que se consolidan en definiciones estructuradas, sistematizadas, y que actúan entonces como una regla de fe y de conducta para las congregaciones que las declaran. Eso es un dogma, ¿verdad? Hay distintas clases de dogmas. Nosotros creemos que nuestros dogmas provienen de la Escritura, vamos a ver eso, a qué se refiere, ¿cierto? Sin embargo, nos declaramos como una religión dogmática. Casi todas las religiones tienen tipos de dogmas, ¿verdad? Se entiende claramente que las religiones que están más adscritas a un libro, o al libro o a textos sagrados, la dogmática está vinculada generalmente a estos libros sagrados. ¿Y qué hace la dogmática? ¿Cuáles son las dos grandes funciones de la dogmática? Por una parte, la dogmática es una sistematización doctrinaria. Nosotros sabemos que, en general, la doctrina de la Iglesia es una doctrina construida de un conjunto de opiniones, ¿verdad? Es la doctrina constituida por un conjunto de textos, por un conjunto de elementos culturales, ¿verdad? De tal forma que la doctrina está construida, ¿cierto? Está articulada de una forma específica. El dogma o la dogmática es una forma de sistematizar ese conjunto doctrinal. Y cuando hablamos de sistematizarla, estamos hablando primero de seleccionarla, porque no toda doctrina es parte de nuestros dogmas,
y ahí vienen las doctrinas falsas y las verdaderas, ¿verdad? Articularlas, o sea, las doctrinas se articulan en el dogma. El dogma también entonces actúa como una arquitectura del aparato doctrinal. Y en tercer lugar, las doctrinas se adscriben, o sea, a través del dogma o a través de la declaración de carácter de dogma de algunas doctrinas, se sancionan socioculturalmente como las doctrinas buenas y verdaderas. ¿Sí? Es muy interesante, si ustedes se fijan, pareciera que no tuviera un efecto o no tuviera razón de entender la dogmática o de reflexionar en torno a la dogmática desde las ciencias sociales, ¿verdad? Desde las ciencias humanas. Sin embargo, la dogmática tiene efectos importantísimos en las comunidades religiosas y mucho más en las comunidades religiosas de confesiones que se adscriben o se autodeclaran como nosotros como dogmáticas, ¿verdad? Hay una selección, un ordenamiento y una sanción de las doctrinas que se consideran, ¿cierto? Las doctrinas, como digo, buenas y verdaderas, las que hay que seguir. De tal forma que el dogma tiene un efecto en la estructura sociocultural de la Iglesia innegable. Las formas de entender las doctrinas, de estructurar las doctrinas, vamos a ver algunos ejemplos en la segunda parte de esta clase, van a tener un elemento determinante en las estructuras socioculturales que se construyen a partir de ellas. Y eso entonces nos va a llevar, y por eso también que esta última clase tiene de alguna forma también un efecto articulador, es de alguna forma un engranaje que nos va a unir con la tercera unidad, ¿verdad? Donde vamos a analizar al protestantismo y al calvinismo específicamente como un fenómeno sociocultural. Entonces, era lógico que esta última nos refiriéramos al dogma y a las doctrinas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una primera distinción, ¿verdad? Y una primera función del dogma, que es la sistematización doctrinaria. Pero en segundo lugar, el dogma tiene una función que es fundamentalmente, como el nombre de esta clase lo indica, autorreflexiva, pero es autorreflexiva en torno a las creencias. ¿Qué significa esto? El dogma constituye la autoconciencia y la autorreflexión que tiene una determinada comunidad religiosa en torno a lo que cree. Y cuando decimos en torno a lo que cree, no solamente estamos pensándolo en términos intelectuales, en términos de las declaraciones, ¿verdad? Sino que de la forma que vive su fe, de la forma que vive su creencia, de la forma que manifiesta y desarrolla sus actividades que son propiamente religiosas. De tal forma que esta capacidad autorreflexiva en ciencias sociales se va a llamar una observación de segundo orden, ¿verdad? O sea, no es directamente cómo enfrentamos la religión, no estamos mirando directamente la religión, sino que estamos mirando la forma en la que miramos la religión. Y eso es la dogmática. La forma en que estructuramos, ¿cierto?, nuestras actividades. Por eso que los ritos, por ejemplo, los mitos, todo lo que veíamos anteriormente, las experiencias cristianas, las experiencias de fe, las experiencias religiosas, la noción de divinidad, todo eso que venimos revisando en esta segunda unidad, se consolida en el dogma lo afirma, el dogma lo asienta. El dogma es una sanción social y es una autorreflexión en torno a la vivencia particular, que entonces a través del dogma deja de ser una conceptualización subjetiva y empieza a ser, a través de su definición y su sanción, una norma intersubjetiva, o sea, una norma además que nos une como comunidad. Y esto es muy importante porque el cristianismo específicamente es una religión que se declara la religión verdadera. Y ahí el peso de las palabras de nuestro Señor son fundamentales, ¿verdad? Él se declara como la verdad. De tal forma que lo dogmático está en el carácter esencial y es consubstancial al protestantismo. Esta capacidad autorreflexiva va a ser permanente en el protestantismo desde su inicio y va a ser un proceso que se va a desarrollar ya prácticamente del apóstol Pablo en adelante, ¿cierto? Este proceso de autorreflexión, de pensarse a sí mismo, de analizarse a sí mismo, de determinar cuáles son mis vínculos con la tradición, por ejemplo, con los vínculos con las escrituras anteriores,
¿Cuáles son mis vínculos con las prácticas culturales del momento? ¿Cuál es mi expectativa de sociedad? ¿Cuál es mi expectativa de organización? ¿Cuál es la estructura social que debo conformar para mi organización religiosa? Entonces, la dogmática va a ser fundamental, como digo y repito, en el pensamiento cristiano ya desde su nacimiento. La primera dogmática ya va a estar establecida por lo que se llama la sucesión apostólica, ¿verdad? O sea, los apóstoles son los primeros dogmatizadores en términos que de las enseñanzas de nuestro Señor, que son el núcleo del Evangelio, ¿verdad?, sistematizan. Esto es muy interesante porque, claro, nosotros entendemos, por ejemplo, que los evangelios son sistematizaciones, ¿verdad? Lo declara el Evangelio, dice, habiéndose ordenado esto de muchas formas, he decidido yo, Teófilo, dice Lucas, ¿verdad? O sea, está diciendo, estamos organizando esto. Es una organización, eso ya es dogmática, ¿verdad? Juan también lo dice, aquí no está escrito todo, si faltarían libros, dice, va a escribir todo lo que el Señor hizo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que hay lo que dijimos al comienzo, ¿verdad? Hay una selección de materiales, hay una organización de materiales y hay una sanción de materiales. De ese punto de vista, entonces, nosotros entendemos, desde el punto de vista que lo estamos planteando acá, que ya los 4 evangelios constituyen la primera y la más fundamental dogmática de la Iglesia, ¿verdad? Es la propia autorreflexión, además. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, es la primera autorreflexión que generan los apóstoles en torno a estos 3 años fantásticos que han vivido. Fantástico en el sentido maravilloso, ¿no? En el sentido de cómo explicar todo esto que ha ocurrido, quién era el Señor, ¿cierto? Y el Espíritu Santo entonces los ilumina para generar esta autorreflexión, para mirar lo que ocurría, para interpretar la figura de Cristo en la historia, para el reconocimiento del Señor Jesús como el Mesías prometido. Y ese proceso se extiende entonces desde el principio a través de los apóstoles. Este carácter no siempre es así, no en todas las religiones se da de esta forma. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, dentro de las creencias, por ejemplo, las creencias islámicas, el Corán fue dado de una vez y para siempre. No es una colección de libros, no es una interpretación, no es una recopilación, sino que ellos entienden que está dado así de una vez y para siempre. De hecho, ellos, por ejemplo, rechazan que el autor del Corán sea Mahoma. La tradición musulmana islámica dice que Mahoma no sabía ni leer ni escribir cuando escribió el Corán porque fue dictado por Dios. ¿Sí? Con esto les quiero mostrar que el cristianismo se asume a sí mismo como dogmática desde el principio, como yo les hacía mención. O sea, los propios evangelios ya dicen que son una dogmatización de una serie de doctrinas que estaban ahí, ¿cierto? Que son seleccionadas, organizadas y sancionadas. ¿Cómo surge el dogma? ¿Qué es necesario para que surja el dogma? Bueno, en primer lugar, el dogma surge al mismo tiempo que surge un grupo al interior de las organizaciones, las incipientes organizaciones religiosas, ¿verdad? Cuando surge un grupo especialmente dedicado a estas tareas, ¿verdad? En el desarrollo del pensamiento religioso y específicamente también, como en todo, en el desarrollo del cristianismo, lo que surge primeramente es un subgrupo que conforma, en el sentido sociológico, una élite, ¿verdad? Una élite por cualquiera de sus características, por características carismáticas, por características de posesión, por características de testimonialidad. Surge una élite, ¿cierto?, en estos grupos, en todo grupo humano, para que exista dogma, ¿cierto?, que es un subgrupo de la población total, del grupo total de creyentes, ¿verdad? Por eso la importancia de la sucesión apostólica, por ejemplo, o la Didaché, por ejemplo, que son las tradiciones de los apóstoles propiamente tal. De ahí viene entonces la sucesión apostólica que reclama la Iglesia romana, y también reclamamos nosotros como apostólica, pero universal, ¿verdad? Entonces, estos subgrupos se conforman y son ellos los que
están en capacidad de establecer esta sistematización, por una parte, y esta autorreflexión por otra. ¿Cuáles son los tres componentes básicos que requiere la aparición de este subgrupo, ¿cierto? O esta división social al interior de la comunidad religiosa. En primer lugar, requiere una separación o una base económica, ¿verdad? O sea, la mayor parte de las personas que son capaces de dogmatizar o que empiezan a dogmatizar al interior de las organizaciones tienen que ser mantenidas para esto. O sea, aquí está la noción primitiva, por ejemplo, del chamán, del sacerdote, del brujo, ¿verdad? Que ya en los primeros incipientes formas de organización social empieza a diferenciarse y empieza a dedicarse a esto. Eso quiere decir entonces que en el cristianismo también se da una clase social que es la clase social que está llamada a la dogmatización, ¿verdad? Esto es muy interesante en el libro de los Hechos cuando se plantea, ¿cierto? Y cuando se nombran los diáconos, en la justificación y la argumentación que dan los apóstoles, nosotros no podemos estar dedicados a estas cosas, tenemos que estar dedicados a estas otras, ¿verdad? De tal forma que tiene que haber una base económica elemental para que exista esta clase autorreflexiva, ¿verdad? Tiene que ser mantenida, la dedicación es cada vez mayor, ¿verdad? Hasta que se transforma en un oficio o en una profesión, como queramos llamarlo. En segundo lugar, hay una división social, ¿sí? Una división económica primero, pero además hay una división social, y es que esta clase tiene un estatus distinto, ¿verdad? Hay una legitimación social, ¿verdad? Hay un reconocimiento social de su carácter, ¿cierto? De sus cualidades, de sus competencias, vamos a decirlo así en genérico, para lograr realizar esa dogmatización. En un primer momento será la sucesión apostólica directa, ¿verdad? O sea, el haber estado y haber sido llamado por el Señor Jesucristo, cuestión que Pablo reivindica por haber sido llamado también por el propio Señor Jesucristo camino a Damasco, esto es muy importante. Posteriormente, ese carisma original que tiene que ver con haber sido discípulo directo del Señor, o haber sido llamado directamente por el Señor, se modifica en los padres apostólicos en la medida entonces que el dogma empieza a nutrirse, esto lo vamos a ver con más detalle en la segunda parte, ¿cierto? Y entonces se establece, por ejemplo, el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es fundamental para toda la segunda etapa de dogmatización, que tiene que ver con los padres de la Iglesia y con la época de los grandes concilios. Eso es fundamental. Y la tercera época que vamos a analizar en la próxima clase, que es la época de la Reforma Protestante, tiene que ver con las capacidades teológicas, ¿verdad? Con la formación teológica que se pueda tener. Entonces están en capacidad y se reconoce entonces el elemento social, la legitimidad social, para realizar la dogmatización que los grupos sociales requieren. Pero en tercer lugar, hay un componente económico, cómo se mantiene esta gente dedicada solo a esto, eso es uno. En segundo lugar, social, cómo las legitimamos para decir, sí, ellos son las personas apropiadas que deben hacer la dogmatización que necesitamos. Y en tercer lugar, tiene que haber un factor cultural que permita la dogmatización. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber la cantidad de conocimientos, de creencias, de material cultural disponible para realizar los procesos de síntesis que implica toda dogmatización. Ello va a ser fundamental. Y en cada momento de las dogmatizaciones se van produciendo esos elementos culturales. Cuando no existe ninguno de estos elementos o alguno de estos elementos no existe, es muy difícil que observemos procesos de dogmatización. Tienen que estar los tres presentes para que se pueda echar a andar este proceso que es tan importante para la propia comunidad. Porque finalmente la comunidad, a partir de esta dogmatización, recordémoslo, está autorreflexionando y hasta en esta autorreflexión toma identidad, establece sus límites, establece sus normas, establece sus ritos. Por lo tanto, la comunidad religiosa, en la medida que crece, que evoluciona, ¿cierto?, que se desarrolla, tiene que tener procesos de dogmatización que acompañen todo este camino. En el caso del cristianismo, entonces, van a existir, y el primer proceso, como digo, de dogmatización tiene que ver con la constitución de los textos sagrados, que ya de por sí mismo
constituyen un estándar de dogma. ¿Cómo surge, cierto, esta dogmatización? Básicamente, y esto es bien interesante porque si revisamos la historia, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que en general la dogmatización surge por necesidades apologéticas, básicamente, ¿sí? Por defender la fe, por dar cuenta de la fe, ¿cierto?, por dar razón de la fe. En general, la dogmatización va a ser un recuento o un intento por dogmatizar la fe, por hacer la apologética de la fe. Claramente, como insisto, desde los propios evangelios, las propias cartas de Pablo, si uno las ve desde ese punto de vista, prácticamente siempre, y las epístolas en general, las universales, las de Pablo, ¿cierto?, las cartas universales de Juan, de Pedro, son apologéticas, básicamente, ¿cierto? Están defendiendo la fe, están explicándola, tienen un afán pedagógico permanentemente, de instrucción, de reprensión, de eliminar el error. Esas siempre van a ser las fuentes, o sea, siempre de alguna forma la dogmática surge como una reacción, como una necesidad, ¿sí? La necesidad de defender el núcleo de elementos que constituyen la doctrina original, la doctrina verdadera, ¿no?, como partíamos diciendo al inicio de esta clase. Entonces, una vez que surge esta dogmática, entonces estos textos sagrados que se sancionan, recordemos, lo vamos a ver en detalle todo lo que es el proceso de la canonización de los textos sagrados, por ejemplo, en el cristianismo, ¿cierto? Se produce entonces la necesidad de la dogmatización de la interpretación de esos textos. Entonces, la dogmatización es un proceso permanente. Si ustedes lo piensan, nosotros hoy estamos en un camino, como iglesia o como seminario incluso, estamos en un camino de dogmatización de la confesión de fe de Westminster. Es muy interesante, porque ya la propia confesión de fe es una dogmatización. Pero se producen procesos, como es un proceso autorreflexivo, se produce un proceso recursivo, ¿sí? Como la dogmatización es una observación de segundo orden, entonces se produce la observación de la observación. La observación de la observación. De tal forma que estamos llegando a un minuto en que los cuales este proceso de autorreflexión se lleva a tal nivel, o para el gusto de algunos, se lleva a tal extremo, que entonces se intenta dogmatizar el dogma, dogmatizar la confesión de fe. Y ahí entonces estamos en el proceso que ustedes, si no conocen, se pueden adentrar un poco, ¿cierto?, que tiene que ver con la autorreflexión en torno a la confesión de fe. ¿Cuáles son los límites? ¿La respetamos, no la respetamos? ¿Qué implica? ¿Dónde implica? Ese es un proceso dogmatizador, necesariamente. Se está intentando sancionar qué es lo que quiere decir. O sea, fíjense dónde estamos. Estamos en el proceso de hacerle un exégesis a la confesión de fe, que es un exégesis de la Escritura. La interpretación de la interpretación. Por lo tanto, tenemos que pensar claramente, y por eso que es importante que como cuerpo y como organización religiosa hoy en día entendamos y comprendamos claramente qué significa el proceso de dogmatización y qué efectos tiene sobre las congregaciones o sobre los grupos religiosos. ¿Cuáles son los dos grandes riesgos? ¿Cierto? Los dos grandes riesgos de la dogmatización. En primer lugar está el nominalismo. Nosotros sabemos que el dogma, para el cristianismo verdadero, o dentro de la concepción cristiana, el dogma siempre va acompañado de la práctica. O sea, la relación fundamental que se debe cuidar, y para lo cual el dogma tiene sentido para la iglesia cristiana, es que el dogma sea el guía, sea el referente, ¿verdad?, está acompañado, interactúe, dialogue con la práctica de la comunidad de fe. Ese es el objetivo del dogma. Y en ese contexto, entonces, el nominalismo es el resultado que se produce en la autorreflexión, ¿cierto?, de encontrar un valor en la propia autorreflexión.
Es decir, empezar a homologar el Evangelio con el dogma. Como si las buenas nuevas de salvación estuvieran contenidas en el dogma y no que el dogma sea un proceso de reflexión sobre ellas. Se produce un proceso de homologación. Por lo tanto, empieza a haber un distanciamiento cada vez mayor entre los cuerpos doctrinales que se generan, los cuerpos dogmáticos que aparecen y la práctica específica de las comunidades de fe. Se empieza a producir un adoctrinamiento, ¿verdad? Vacío de vida, vacío de práctica religiosa, que no responde a las necesidades de la comunidad. Hay entonces una falta ética. ¿Por qué decimos que hay una falta ética? Porque efectivamente, cuando tenemos una posición nominalista o cuando enfrentamos procesos nominalistas, lo que ocurre es que hay un divorcio entre todo el cuerpo de dogmática que generamos y construimos y la práctica de las personas. O sea, ¿dónde está el divorcio? En el deber ser. En el deber ser. Y el deber ser es la ética. Podemos adscribir, podemos estar intelectualmente convencidos de doctrinas, pero eso no nos lleva automáticamente a tener una vida conforme a esas doctrinas. Podemos tener una convicción intelectual en torno a nuestros dogmas fundamentales, pero nada cambia la vida del hombre si no es el Espíritu Santo actuando y transformando la vida de ese hombre. Y cuando hablamos de la actuación del Espíritu Santo, ojo, la pensamos dogmáticamente, es decir, no simplemente actuando a través de la palabra, sino actuando en la vida del hombre, en la persona del hombre. Eso dicen nuestros dogmas. Lo que se produce entonces con el nominalismo es una religión de la aridez, una religión puramente nominal, una religión que no tiene un reflejo, ¿cierto?, en la vida de las personas y que entonces no es capaz ni de transformar las personas en términos individuales, ni es capaz de transformar los medios sociales donde vive y donde actúa. Y en segundo lugar, en la otra esfera, como cuando sobredogmatizamos, entonces se nos puede producir el nominalismo por una parte, pero por otra parte se produce el populismo. ¿Qué quiere decir el populismo? ¿Sí? O algunos autores hablan de la religión popular, en que amplios sectores de la población de las organizaciones religiosas se desvinculan totalmente de la dogmática. Y entonces, cuando se desvinculan amplios sectores de la comunidad religiosa y la dogmática, se produce el otro problema distinto. Ya no se produce el problema ético, sino que se produce el problema teleológico. O sea, ¿cuál es el objetivo, cuál es el fin de la acción o de la experiencia religiosa? La religión popular, entonces, renuncia a la dogmática y homologa evangelio a experiencia. El evangelio es la experiencia para la religión popular. Se pierde entonces el carácter teleológico, es decir, esa experiencia no está explicada por un telos, no está explicada por un fin, no tiene un razonamiento claro, no tiene una lógica, no tiene una fundamentación, sino que es simplemente experiencia por sí misma. Y esta religión entonces pierde el norte porque es una religión finalmente construida. Si está construida solamente en la propia experiencia y no en la revelación de la divinidad, como nosotros creemos que debe ser, entonces se transforma en una religión para sí misma, y si es una religión para sí misma, de acuerdo a mis propias experiencias, entonces también es una idolatría. Dogmática. ¿Cuál es el peligro entonces de esto? El peligro es que la dogmática sea homologada al Evangelio o sea rechazada. Nosotros debemos entender
debemos comprender entonces que las funciones que tiene la dogmática en torno a la organización social y religiosa que se llama Iglesia tienen que ver con la vida de la Iglesia, que responden o debieran responder al contexto sociocultural, a las preocupaciones, a las angustias existenciales que vive la Iglesia en su día a día. La dogmática es un elemento fundamental para la constitución, como digo, sobre todo de una religión como la nuestra, que se declara como dogmática, que tiene dogmas fundamentales, que tiene credos, que tiene confesiones, que tiene un canon. Cuando ustedes piensen en la dogmática, cuando ustedes piensen en la teología, cuando ustedes piensen en una discusión teológica, la invitación de este curso y de esta clase en lo particular es que siempre piensen que esa autorreflexión no tiene sentido por sí misma, sino es una autorreflexión que exprese, manifieste y resuelva los problemas existenciales que vive la Iglesia en el mundo de hoy.